esto pasó para la semana próxima. La semana que viene se va a debatir finalmente. Y queremos conocer un poquito más, interiorizarnos, porque se trata de nuestros humedales, se trata de nuestra tierra, se trata de nuestra producción, se trata de nuestro planeta y de nuestro país, por supuesto. Pero la gran pregunta es, ¿son incompatibles los humedales y la producción? ¿Es incompatible cuidar el medio ambiente y producir al mismo tiempo en la Argentina? Vamos a preguntarle esto a Manuel Chiappe. Él es ingeniero ambiental y director general de la Fundación Barruechando. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer tenerte acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, es buenísimo porque además de ser ingeniero ambiental, que vas a poder contarnos de qué es un humedal y demás, nos podés contar también en qué estado está, porque la verdad que hemos visto muchísimos proyectos, ¿no? que por lo menos se presentaron en el Congreso. ¿Cuántos proyectos se presentaron en el Congreso? ¿Tenés idea? Hay 10 proyectos en la Cámara de Diputados y 4 en la Cámara de Senadores hoy en día. Y esta es la tercera tanda que se está tratando la ley de humedales en el Congreso de la Nación. 10 que entraron por diputados, 4 que entraron por el Senado. Exacto. Ahora nos vamos a meter con esto, pero sobre todo quiero que tratemos de ir a la base y entender qué son los humedales. Acá tenemos una plaquita, pero mientras te vamos escuchando a vos, Manuel, para que nos expliques. Acá tenemos los humedales en el mundo, son esenciales para la vida, albergan al 40% de la biodiversidad total del planeta. En los últimos 40 años se perdió el 35% de los humedales. Mirá, este dato es escalofriante, Manuel. Sí, los humedales son ambientes donde hay presencia de agua temporaria o permanente, para explicarlo muy sencillamente, y hay biota, que son plantas específicamente adaptadas a vivir ahí. Hoy, hace 2 días, el INTA sacó un mapeo de humedales donde ellos reflejan que el 9,5% de la superficie del país es un humedal. En esos humedales hay servicios ecosistémicos. El 9,5. Exacto, 9,5. Sí. Más o menos 20 millones de hectáreas. Bueno, es importantísimo esto que estás marcando porque muchos decían, bueno, es una definición tan amplia que algunos decían involucra al cerca del 30% del territorio nacional. Y decíamos, bueno, ¿cuál es realmente la definición y la calificación de humedales? Y si existe un inventario en la Argentina de la cantidad de humedales que hay. Este estudio del INTA es un primer paso en base a una definición que asumió el COFEMA, que es el Consejo Federal del Medio Ambiente, en el 2016, sobre la definición de lo que es un humedal. Y ellos hicieron un mapa analizando imágenes satelitales de los últimos 20 años para ver las variaciones estacionales de esos humedales en el país. En épocas de sequía se achican, en épocas de inundación o de año niño se agrandan. La importancia de los humedales es no solo la biodiversidad, sino los servicios ecosistémicos que brindan al país, que son, por ejemplo, amortiguación de las inundaciones, filtrado del agua, biodiversidad, son hábitat de aves acuáticas muy importante. Y otro servicio ecosistémico muy importante es la actividad socioeconómica que se da en los humedales. En todos los humedales del país, desde los salares del norte, los mallines de la Patagonia, el famoso delta del Paraná, que es el que está más en boga hoy en día por el tema de los incendios, y las turberas o los valles fértiles de la Patagonia, hay actividad socioeconómica, viven familias. ¿Todo esto que me mencionaste son humedales? Todo eso son humedales. ¿Un salar es un humedal? Un salar es un humedal, el famoso litio, que es el oro blanco que estamos pensando, está arriba de un humedal o circundando un humedal. Los valles fértiles donde hay irrigación, donde hay canales, donde hay agua, eso es un humedal. Entonces, la trascendencia de hablar del tema de los humedales tiene 3 ejes, digamos. La parte económica, la parte social y la parte ambiental, por supuesto, que es la que empuja este debate en el Congreso de la Nación. Ahora, me mataste con esto. Yo nunca no sabía que un salar era un humedal, mucho menos donde está el litio, ponele. Es decir, que esto que planteaba al comienzo, de si son contrapuestos la posibilidad de producir y al mismo tiempo cuidar el humedal, la gran pregunta es, ahora está todo el mundo hablando de litio, en Argentina más que nunca. Digo, ¿es posible extraer litio pero al mismo tiempo cuidar un humedal? Es posible y es el eje del desarrollo sostenible, ¿no? Entendemos que en un país con 40% de pobres y sumando, tenemos que generar desarrollo, tenemos que generar movimiento económico, pero con ese equilibrio ambiental. Entonces, el litio, las economías regionales, que es fundamental,
el petróleo, la minería, muchos se desarrollan en humedales o en entornos de humedales. Entonces, la importancia de la ley o de esta nueva ley que se está tratando, porque también es importante aclarar que ya hay leyes que protegen a los humedales en nuestro país. A ver, ¿cuáles? Hoy tenemos la ley del manejo del fuego, por ejemplo, Sí. que habla específicamente de prevenir y controlar los incendios en humedales. Artículo 4, si no me equivoco. Además, estamos con un decreto del presidente Alberto Fernández en una situación de emergencia ígnea. El 12 de enero él promulgó un decreto en donde lo faculta a Mansur, el jefe de gabinete, Sí. a disponer de todos los recursos necesarios y reasignar partidas para combatir los incendios. En ese momento empezó ¿A nivel con nacional tenemos emergencia ígnea? A nivel Mira, justo nacional. Yo estaba leyendo la emergencia ígnea que se declaró en Jujuy, pero es decir que esto es a nivel nacional. Desde el 12 de enero, firmado por Alberto Fernández. Sí. Y además, para protegernos de los eso ya tendría que estar evitando los incendios que estamos viendo hoy en los humedales. Y además tenemos, Argentina ratificó la Convención de Ramsar, que es una convención de aves acuáticas que se hizo en Irán en los años 70, en donde 5,7 millones de hectáreas del país están protegidas y son parques nacionales como humedales. Eso va desde el norte hasta el sur del país, Sí. cubriendo esas 5,7 millones de hectáreas. Dentro de esas hectáreas protegidas por ley están los esteros de Libera, que se prendieron fuego trágicamente en este verano por la Con los sequía. incendios de corriente. Hay algo que es importante destacar, que es que no toda actividad económica es agresiva para el medio ambiente y es agresiva para el humedal. De hecho, la ganadería extensiva, como la practicamos en Argentina, no agrede los humedales. Y tenemos más de 52 millones de hectáreas en ganadería extensiva en la zona de producción de Argentina, digamos, en lo que es la pampa húmeda del centro del país. Obviamente, una ley que afecta a 20 millones de hectáreas restringiría parte de esa área productiva, me imagino. Absolutamente. Y especialmente pensar en la dimensión socioeconómica de una futura ley. Nosotros desde la Fundación Barbechando siempre abogamos por la medición del impacto de lo que van a ser las leyes. Sí. ¿Qué impacto va a tener en el país, en la economía, en la sociedad, en el ambiente en este caso? Entonces, algo que no vemos en el debate de humedales en este momento es medir el impacto de lo que va a pasar con las economías regionales. Probablemente pueda haber algún tipo de desplazamiento rural por estas situaciones que se pueda dejar o no producir en algunos lados. Porque vos acá estás hablando del impacto socioeconómico que esto tendría y, bueno, mucha gente se quedaría sin trabajo y tendría que desplazarse de las zonas donde vive. Exactamente. Esa es la lógica. Hay ciertas prohibiciones en algunos proyectos muy restrictivos Sí. que atentan contra esa mirada. ¿Y cuáles son esas prohibiciones? Por ejemplo, en algunos de los proyectos prohíbe la pulverización de productos químicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como hablamos al principio, las manzanas, las peras del Alto Valle son lo que son gracias a No se podrían fumigar. la ponele, protección de claro. esos cultivos. Tampoco podríamos aplicar fertilizantes, que también es un producto químico. Entonces, algo que no contempla estas prohibiciones es que aplicando esas técnicas agronómicas con buenas prácticas agropecuarias o buenas prácticas en humedales, como está fomentando el INTA en este momento, se pueden minimizar esos riesgos y lograr ese balance entre producir y cuidar el ambiente, porque de vuelta, es muy importante proteger los humedales por lo que hablábamos al principio, pero también hay gente que vive en esos humedales. Claro. Y aparte de una visión conservacionista extrema, si queremos proteger un área porque tiene realmente una Sí. riqueza de biodiversidad, en términos de fauna, de flora, etcétera, tenemos los parques nacionales. Hay un instrumento. Y donde se da la ganadería, Claro, pero por para ejemplo, porque me parece importante esto que marcas. Digo, ¿cuál es la diferencia entre un parque nacional y un humedal? Hay parques nacionales que son humedales, digamos. Por Pero ejemplo, hay humedales los- que no son parques nacionales. Exacto, pero el Estado Nacional puede definir en función de la Convención de Ramsar, Sí. incluir dentro de esa protección a distintos humedales Sí. del país. Entonces, esa es la lista que hoy conforma, creo que son 23 humedales del país y son 5,7 millones de hectáreas. ¿Y en un Eso parque representa- nacional no se puede producir? En un parque nacional no, hay algunas prácticas En las reservas sí, ¿no es cierto? regenerativas. En las reservas En las sí. reservas sí, hay reservas privadas donde se busca ese equilibrio, pero es importante aclarar que 20% de los humedales del país ya están protegidos por Ramsar. Entonces, es bueno avanzar con más legislación, pero también miremos para atrás cómo se está cumpliendo la legislación existente. Claro. Parte de la tarea del Congreso Nacional es promulgar nuevas leyes Sí. con una medición de impacto,
pero también Las que tenemos pedirle informes al Ejecutivo de cómo están funcionando las leyes que ya tenemos en funcionamiento. Claro. ¿Y por qué esto Sí, está en Marian. debate? Ah, perdón. De esos 14 proyectos seguramente los tenés bastante desasnados, ¿no es cierto? Contame un poquito cuál es el que mejor se adecúa a esa combinación entre producción y protección de humedales. Hay algunos proyectos de, por ejemplo, legisladores de Corrientes, o que casi el 70% de Corrientes es un humedal, Claro. que están con una arista mucho más balanceada entre lo que es producción y conservación. Hay algunos proyectos de Juntos por el Cambio que también van en esa línea. Lo importante es dar el debate y buscar lo mejor de cada proyecto. Lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación, que hubo una sesión conjunta entre la Comisión de Ambiente, Agricultura y Presupuesto y Hacienda, había casi 60 diputados presentes. Sí, el jueves. Sí. No permitieron el jueves, exacto, no permitieron la presencia de oradores, productores, ambientalistas también, para mostrar la posición y escuchar explicar las dos posiciones. Sobre todo los productores isleros, que eran los que querían estar eso es lo que se habían quejado por Me parece por Twitter, importante, ¿no? esto que estás marcando, porque tomó aún más actualidad con el tema de los incendios del Delta del Paraná. Y están las acusaciones de los dos lados, ¿no? Están cada uno le echa la culpa al otro de por qué están sucediendo. Lo cierto es que los incendios suceden y lo estamos viendo, la gente en Rosario la pasa pésimamente mal. Acá en la capital nos enteramos cuando de golpe llega un poquito de humo y entonces ahí está en la tapa de todos los medios. Pero ahí es cuando toma mayor actualidad, ¿no? Porque cuando hablábamos del tema de la ganadería, es una de las grandes señaladas en las islas por el tema de los incendios, y es uno de los ejemplos que se pone al hablar de esta ley de humedales. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? El productor agropecuario es una persona que tiene una enorme sensibilidad para interactuar con la naturaleza. Sí. Entonces, es impensado que alguien va a quemar el pasto que va a darle después a sus animales, especialmente en una época de invierno donde el pasto está más seco por las heladas y además afectado por este tercer año de niña que ya está declarado. Entonces, es el mismo productor agropecuario el que quiere proteger su recurso forrajero para darle a los animales. Sobre las conjeturas de los incendios intencionales, hay muchos cazadores furtivos, hay muchas... En términos turísticos también. En términos turísticos. Entonces, lo importante es de vuelta, ver qué legislación tenemos y cómo la hacemos cumplir, que específicamente hoy para hacer unas quemas agronómicas, que son quemas controladas, hay una ley de presupuestos mínimos que te dice como productor que vos tenés que pedir un permiso a la autoridad provincial para si querés quemar un rastrojo o lo que sea. Y al margen de la ley, entender un poco lo que decías vos antes, que es que a nadie le conviene que se prende fuego su pasto, y por otro lado, con leyes no controlamos el fuego. Lo que hay que tener es un presupuesto real para atacar la emergencia cuando la tenemos, hay que tener aviones hidrantes, digo, es mucho más complicado. Está bien, pero necesitan leyes que respalden eso, ¿no? Lo que pasa es que es cierto, porque Manuel marcaba algo bien, las leyes ya las tenemos, el problema es que no se cumplen. Claro, las tenemos pero no las usamos. Exacto, mi temor es que haya una demagogia a partir de condenar la actividad económica para sacar leyes que son restrictivas y que fuerzan a restringir aún más la actividad económica, y eso es justamente lo que causa los incendios, porque cuando un territorio no es productivo, nadie quiere invertir para cuidarlo. Eso es muy importante. Y cuando nadie quiere invertir para cuidarlo, tiene que salir el Estado a cuidarlo. Entonces, si no tenemos en cuenta Claro, pero ahí yo te hago de abogado del diablo. Dale. Si es un humedal, digo, el humedal no necesita quien lo cuide, o sí. ¿Se cuida solo? Bueno, no. Se supone. Nada se cuida solo. Está bien, pero es como un parque nacional. Digo, la intención es que la naturaleza mande. Elio, ¿O no? No necesariamente. A ver, ¿por qué no? Porque, por ejemplo, para combatir un incendio, vos necesitas caminos, picadas, poder llegar al lugar donde está el incendio. Y como decía Ivo antes, lo fundamental es la planificación previa. Cuando vos ya ves que venís de un tercer año de niña, ya entendemos que vamos a tener un verano con muchos incendios forestales, en humedales. La Patagonia también se prendió fuego, Neuquén, en noviembre, diciembre del año pasado. Entonces, eso ya se puede ir planificando con los recursos adecuados para empezar a ir haciendo prever. Caminos por si hay un incendio. En muchos casos se hacen caminos, cuando hay producción en esos humedales o en los bosques también, hay ciertas picadas que se hacen, obviamente con los permisos que corresponden para poder tener llegada a todo el territorio. Entonces, no solo los incendios se combaten con aviones, sino que también hay un cuerpo de bomberos que van por tierra. Entonces,
si uno no puede llegar a donde tiene que combatir el incendio, empiezan estas situaciones descontroladas. Algo que pasó en Iberá, Sí. que es Parque Nacional, es que se demoró mucho en apagar el incendio, ¿no? Sí. Se demoró mucho tiempo, en parte por la sequía, la falta de lluvias, pero también porque hay una gran biomasa que se Por genera el terreno, decís. en el terreno, que también eso favorece Sí. a la generación de los incendios. Y de hecho, Sí. déjame aclarar algo que pasó en el Iberá, es que empezó el fuego en esas reservas que son, digamos, para llamarlo así, son fiscales o son estatales, y no en los campos, digamos, que son productivos, digamos, ganadería, forestación y demás, ¿no es cierto? Exacto. Y Que es en el además- caso del Delta también. En el Delta, la mayoría de los incendios que se generaron, dicen los empezaron en terrenos fiscales, porque no todas las islas están productivamente activas. Hay un montón de terrenos que son fiscales que nadie los controla. Ahora, digo, para cerrar ya esto, Manuel, porque yo les digo, los que no conocen a Fundación Barbechando, síganlos, porque la verdad que a mí me parece que hacen un trabajo extraordinario. Yo recurro muchísimo al trabajo que hacen desde Fundación Barbechando, y por eso, y apelando al conocimiento que tenés, tanto como ingeniero ambiental, como en temas legislativos, que es lo que se está ahora debatiendo, ¿por qué cuesta tanto acercar dos posiciones en el Congreso de la Nación? Creo que cuando ponemos ideologías, ponemos personalismos políticos por delante, empiezan a trancarse las conversaciones y los consensos. La importancia del Congreso de la Nación es generar políticas públicas, esa visión de largo plazo Sí. para todos los argentinos, y ese tipo de situaciones obstaculizan esa posición. Si pensamos en el bien común del país, Sí. en el desarrollo de la Argentina, todas estas trabas se podrían solucionar, y en este caso, por ejemplo, si vamos a ir por una nueva ley de humedales, lograr un texto consensuado de presupuestos mínimos. Eso es otro tema importante. Estamos legislando, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional, Sí. los presupuestos mínimos que dicta Nación sobre la protección de los recursos. En algunos textos del proyecto de ley parece que estamos hablando de presupuestos máximos de protección del Déjame recurso, aclarar a la por el nivel audiencia de que detalle. Presupuestos mínimos es que la nación le fija a todo el territorio lo mínimo que se puede hacer, y las provincias pueden subir ese mínimo un poquito más y los municipios pueden subir ese mínimo aún un poquito Claro, más. es lo mínimo que deben hacer. Es lo mínimo ¿no? que deben Claro, hacer, está ¿no? bien, está Entonces bien lo las que provincias marcaste. pueden ponerse un poquito más exigente y el municipio también puede ponerse un poco más Sí. exigente que la provincia. Claro, está bien. Entonces se va adaptando la legislación a la situación particular de cada de geografía. cada geografía y cuánto les impacta, por ejemplo, un humedal. Correcto, en este caso. Exacto. Perfecto. ¿Quién mejor Ahora- que ahora- los correntinos Sí. o los santafesinos o los neuquinos para poder regular, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional, sus recursos en base a Claro, los presupuestos mínimos de totalmente. Nación? Claro. Ahí sí seríamos federales, ¿no? Ahora sí, está el antecedente de la ley de bosques, que establecía presupuestos, ya no, o sea, presupuestos en términos económicos, me refiero, a las provincias, para que, bueno, se pudiera compensar en aquellas zonas que no se podía desmontar, y ese presupuesto en general nunca se cumplió, el presupuesto económico, me refiero. Acá con la ley de humedales no se estaría corriendo el mismo riesgo, es decir, establecer un marco de, bueno, sí, vamos a Sí. poner dinero para proteger esta zona, y finalmente un Estado argentino quebrado no No tiene cumpla con eso. ese dinero. El presupuesto nacional presentado el 15 de septiembre presenta a Ivo Bosque, socioeconomista, un déficit fiscal, ¿no? Un país con déficit fiscal, casi Sí. que es la política pública, el déficit fiscal. La mayoría de los proyectos de ley plantean como presupuesto el 0,3% del presupuesto nacional. Entonces, esos son más o menos 400 millones de dólares, 500 millones de dólares. En un país que está quebrado, que tenemos 40% de pobres, tenemos que proteger los humedales, pero ¿de dónde vamos a sacar esos 400 millones de Claro. dólares para poder articular todas estas acciones que Claro, son en tan la necesarias? práctica, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿No? Exacto. Entonces, una ley sin presupuesto es una ley muerta. Manuel, un placer, súper interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Muchas a ustedes. gracias. Bueno, le dimos, la verdad que me parecía interesante poder darle el espacio que requiere esto, que es, en definitiva, es nuestra vida y de las próximas generaciones, ¿no? En términos de producción y en términos de medio ambiente, en los dos términos, y ahí hay que buscar un punto intermedio. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. A la vuelta